y estaba haciendo un recorderis de antes de conocer al Señor. Y yo pensaba mucho en qué iba a ser de mi futuro. Muchos lo pensamos, ¿no? Bueno, cuando uno está niño, ¿en qué piensa? En jugar, en comer, en dormir, en estudiar y para de contar. La mejor época para mí era esa, ¿no? Uno no se preocupaba si tenía que pagar arriendo, servicios, nada. Los papás, sabía que tenía a sus papás y sus papás lo proveían. Y ahí entendía yo cuando el Señor decía, dice en su palabra, sean como niños, en cuanto a la confianza que debemos tener hacia Él, ¿cierto? Pero pues ya uno creció y llega la etapa de que uno sale de su colegio y empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a estudiar? Los que tuvieron la bendición de tener unos padres que los apoyaron con su estudio, pues estudiaron, y los que no la tuvimos, pues nos tocó buscar trabajo para pagarnos nuestros estudios, ¿cierto? Y empieza la vida como a hacerse una vida de retos y de metas, ¿cierto? De ahí en adelante. Entonces uno va siempre como queriendo más. Bueno, ya me gradué de la universidad, entonces ahora el posgrado, la maestría, el doctorado, el ascenso en el trabajo, con quién me voy a casar, qué casa voy a comprar, el carro. Y todo esto hace que nosotros generemos como un círculo vicioso en nuestra mente o en nuestro pensamiento de siempre tener más, y como esa ansiedad y esa esclavitud a las cosas terrenales, ¿no? Ansiedad, ¿por qué? Porque hoy en día la gente vive muy ansiosa por ese qué va a pasar mañana, y no nos hemos dedicado a vivir el presente, a vivir el presente como si fuera el último día. Si el Señor nos llamara hoy a su presencia, ¿cómo estaríamos viviendo? ¿Sí? ¿Cómo querríamos que fuera nuestra vida? Y eso se nos vuelve ahí como un nido en la cabeza, porque recuerden que el nido está aquí en los pensamientos, en nuestra mente, de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi estudio? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y eso genera ansiedad. Por eso hoy el mundo está viviendo de ansiedad, porque no tienen sentido, no tienen propósito y mucho menos una identidad en Cristo. Y también esas cosas generan esclavitud. ¿Por qué? Pues porque para cumplir muchas de esas cosas, a algunos nos tocó endeudarnos para poder conseguir la casa o el carro, ¿cierto? Pagarle a un banco, tasas altas, bueno, etcétera. O de pronto aceptamos trabajos donde nos pagaban más, pero que el estrés era fuerte, que no era tan fácil la relación con el jefe, y eso generaba enfermedad, ¿cierto? Y generaba, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Siempre debemos pensar en la calidad de vida. Ayer les envié un video al grupo de la congregación donde cada niño, miren el corazón del niño tan hermoso, cada niño le decía a sus papás qué prefería, si un juguete o compartir tiempo con sus papás. Y es triste ver que los niños decían, pues yo prefiero el juguete porque mi mamá o mi papá siempre están ocupados, nunca tienen tiempo para mí, ¿cierto? O están amargados o están afanados. Y eso es triste porque hay personas en el mundo viviendo así. Y esos niños creciendo con ese tipo de patrón, de educación, de vacío, de cosas que a futuro van a generar unas consecuencias que de pronto no se puedan medir, como vicios, droga, apegos, etc. Y entonces terminábamos nosotros siendo prisioneros o de nosotros mismos, o del mundo, o del exterior, o de nuestro trabajo, a veces del que dirán, ¿cierto? Hay personas que también piensan mucho, no, que si el vecino se compró el carro, yo me voy a comprar ese carro, porque es que, ¿cómo así que el vecino tiene un Mercedes y yo tengo un Twingo? ¿Cierto? Entonces, eso nos va consumiendo y nos va volviendo, nos va enredando en ese círculo vicioso, y el mundo está así hoy, por las experiencias, por las etiquetas, por lo que dice la gente, con barreras mentales fuertes que no han podido sacar. ¿Por qué? Porque no conocen esta verdad que hoy conocemos nosotros, ¿sí? Y han dejado hasta de ser ellos mismos. No hay nada más bonito que una persona auténtica, genuina, sincera consigo mismo,
que si tengo virtudes y tengo defectos, yo sepa reconocer cuando me equivoco y pueda pedir perdón y pueda aceptar lo que me está pasando y pueda ir al Señor y decirle: Señor, me tropecé, pero por tu obra redentora, gracias a ti, yo soy esto. Hoy cantábamos una canción, Dices de mí. ¿Qué dice el Señor de ti? Es lo que debemos incorporar en nuestra mente, eso que Él dice de nosotros en la palabra. Y a veces pensamos que éramos libres porque podíamos decidir lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Y que teníamos el control de nuestra vida. Pero a veces lo externo tiene el control sobre nuestra vida. Lo estamos viendo hoy en el mundo, lo estamos viendo en las redes sociales, en las noticias, en muchas cosas hay manipulación hacia la mente de las personas. Y las personas no tienen la capacidad de elegir o decidir, sino si Pepito me dijo que era por este que había que votar, yo hoy voto allá por ese. Si Pepito dijo que hoy había que apagar la luz, yo apago la luz porque Pepito me dijo, pero no tienen esa capacidad, ¿sí? Entonces nos dejamos influenciar por lo externo, por lo exterior. Pero hoy damos gracias a Dios nosotros, los hijos de Dios, porque por su amor y por su obra redentora hoy nosotros podemos ser libres y podemos gozar y disfrutar del reino en la tierra. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Jesús me hizo libre en la cruz. Convencido, convencido. Y he titulado mi prédica en esta mañana: Libres en Cristo. La pregunta es: ¿creemos firmemente que fuimos libres por lo que Jesús hizo en la cruz y estamos viviendo realmente en esa libertad como iglesia? Y es que, mis hermanos, la expresión de la vida y la plenitud de nosotros, los hijos de Dios, no está determinado por el exterior, no está determinado por lo terrenal o por lo que nos va a ocurrir en la vida, está determinado ni por lo que podamos alcanzar en este mundo, está determinado por en quién habitamos ahora, ¿cierto? Y estamos parados, y lo hemos predicado acá muchas veces, sobre un propósito eterno. Es un propósito mayor. La palabra dice que nuestro propósito es eterno. No tiene nada que ver con las cosas del mundo ni con lo terrenal. Y es tan sencillo como que quien está en Cristo tiene todo, y quien no lo está no tiene nada. Es así de sencillo. A veces nos enredamos con la palabra, o que el evangelio es muy difícil, o que no, el evangelio es sencillo, o eso no es, ¿cierto? Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. La palabra dice que fuimos completos en Él por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que usted y yo hagamos, ni por lo que queramos hacer en esta tierra, ni por lo que lleguemos a hacer. Es por lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Y esto es una reflexión para todas las iglesias y para todas las personas que asisten a una iglesia cristiana. No es para condenación, porque hay personas que dicen: ay no, pero es que si ve, entonces o yo soy o no soy, entonces yo no puedo, no, es que perfecto solo Dios, no, es que yo siempre vuelvo y caigo en lo mismo y vivo en ese círculo vicioso. Es que a mí me falta, dicen otros, a mí todavía me falta mucho. No le falta nada, hermano, solo es sumérjase aquí. Sumérjase en la palabra y crea. La tarea de nosotros los hijos de Dios es creer. ¿Creer en qué? En lo que dice Dios de nosotros, en lo que Él nos dejó en nuestro testamento como herencia. Aquí está lo que nosotros tenemos a nuestra disposición como hijos de Dios. Entonces, Jesús fue el ejemplo más claro de que una persona de carne y hueso como usted y como yo podía vivir el reino acá en la tierra, ¿cierto? Pero a veces permitimos pensamientos, ¿cierto?, en nuestra mente incorrectos, que ahí es donde vivimos trabajando y ejercitando día a día nuestra mente. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Cierto? Los hijos de Dios debemos ser los guardianes de nuestra mente. Tenemos esa labor. ¿Con qué lo alimentamos? ¿Con reggaetón? Música que destruye la figura de la mujer, que está destruyendo la sociedad. Ahorita es que salió una canción, por ahí está en noticias, que habla que las niñas de 14 años, bueno, que está deteriorando al ser humano, ¿cierto? Y eso es lo que debemos nosotros analizar y reflexionar.
Estamos alimentando nuestra mente con comentarios o con palabras de amistades que no nos edifican, sino que al contrario destruyen y que nos dan malos consejos y que nos dicen, oiga, sepárese, pero ¿para qué usted no? Sepárese, eso es mejor estar solo, usted responda por los niños y ya, ¿cierto? ¿Con qué estamos alimentando? ¿Qué estamos permitiendo? El internet, ahorita está muy fuerte el tema de la pornografía, de los excesos, de todo lo que está manejando el internet y las redes sociales, sobre todo para los niños y bueno, ya los adolescentes también están convenciéndose de que hay muchos géneros, de que se puede hacer lo que se quiera porque son libres, ¿no? ¿Cuál es la libertad en la que está creyendo el mundo, cierto? Y entonces nosotros los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer ahí? Posicionarnos en Cristo, porque acuérdense que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué dice el Señor de mí? ¿Estoy realmente rindiendo mi voluntad a Cristo o estoy haciendo lo que yo quiero hacer? ¿Sí? ¿Estoy conociendo más a Cristo y sumergiéndome aquí para producir la sustancia del Cristo vivo en mí? Eso es lo que debemos reflexionar. Y esa iglesia debe ser nuestra realidad. Nuestra realidad no es la que el mundo nos ofrece, nuestra realidad es eterna. Su realidad y la mía es Cristo en nosotros, como dice la palabra. Y es tan sencillo como que ahora podemos disfrutar de todo, en todas las cosas, en Cristo, ¿cierto? De nuestro esposo, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestro trabajo, en todo lo que nos ocurre, porque todas las cosas ya nos fueron concedidas en Él. Y en este caminar y en esta nueva vida, todas las cosas que nosotros, los hijos de Dios, hacemos, llevan impresa la huella digital de quien nos diseñó, de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿cierto? Y el ADN de su Hijo Jesucristo. A todo lugar donde nosotros vamos, impactamos el mundo porque tenemos esa huella. Es como si a usted le ponen un rótulo acá que dice Hijo de Dios, y usted donde quiera que va, la gente va mirando, Él es un Hijo de Dios, Él es un Hijo de Dios, ¿cierto? Por eso es que nosotros debemos cuidar esos pensamientos y debemos tener esa relación con nuestro Señor, esa comunión, para que nosotros crezcamos en el conocimiento y lo que es la sustancia que se produzca en nosotros sea esa, sin ningún esfuerzo, sin hacer esfuerzo de nada, sin obligarme a nada, sin seguir normas y sin seguir reglas. Es tan sencillo como que si yo hago esa tarea, la misma sustancia que voy a producir es lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente, y es la palabra de Dios. Entonces vemos que la libertad, viéndola desde el punto de vista natural, es la capacidad de actuar sin ser obligado a hacerlo, ¿sí? Pero también sabemos que la palabra nos habla de que el Señor nos dio libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir, elegir o tomar una decisión y llevar a cabo acciones por voluntad propia, sin imposición externa. Pero tiene un componente, y es que soy responsable de mis actos y mis decisiones ante los demás. Entonces, miren la diferencia entre la libertad y el libre albedrío. Algunas congregaciones, personas o doctrinas confunden estos términos, ¿sí? Que si somos libres en Cristo tenemos licencia para hacer lo que nos parece, y no es así. O sea, piensan que porque ya Jesús murió en la cruz y resucitó, nosotros somos libres para hacer lo que nos parezca. Y por eso es que es tan importante nuestra relación y nuestra comunión con el Señor, nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra y la revelación del Espíritu, ¿sí? Porque es que la línea ahí es muy delgadita. La línea es delgadita en que yo puedo confundir el ser libre, en que ya tengo la salvación y la salvación no se pierde, haga lo que yo haga. El único pecado que dice la palabra en la cual se pierde la salvación es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces la línea es delgadita. Pero cuando nosotros entendemos para qué y por qué murió Cristo, la obra redentora,
la identidad como hijos de quienes somos ahora en Cristo. Y esa nueva vida que tenemos, que produce, que es el fruto del Espíritu, ahí nos damos cuenta que no es solo decir soy libre y puedo hacer lo que quiera, sino que el Señor nos ha dado todo esto para ser como Él. Y tenemos la capacidad de ser como Jesús. ¿Sí? La libertad también hace referencia a una condición de salir de la esclavitud. Entonces vemos que en la obra redentora, en la cruz del Calvario, nosotros fuimos libres. Ya fuimos libres. Usted no va a ser libre, ya fuimos libres. Desde el día en que usted aceptó al Señor en su corazón y decidió rendir su voluntad a Él y hacer la voluntad del Padre, usted es libre. ¿Cuál es la tarea? Renovar la mente con esa libertad que ahora tenemos. ¿De qué fuimos libres en la cruz del Calvario? De la esclavitud del pecado. Un cristiano ya no se deleita en el pecado. ¿Puede tener tropiezos? Sí, pero no se deleita en el pecado. ¿Y cómo nos ejercitamos en esos tropiezos? Yendo a la fuente, a mi Padre, y dando gracias por la victoria que Él ya ganó por mí. Y Él se va solo. No tenemos que hacer nada nosotros. Ya todo lo hizo Él en la cruz. Pero también fuimos libres de la enfermedad. La palabra dice que por sus llagas fuimos sanados, ¿cierto? Y a veces, de pronto, hemos tenido hábitos no tan buenos para nuestro cuerpo porque estamos en un cuerpo de carne y hueso. Y pueden venir las enfermedades, ¿cierto? Pero la palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos sanos. Y cuando yo me alimento de la palabra y estoy viviendo en el Espíritu, las enfermedades ya no son un problema. Porque yo me gozo a pesar de las circunstancias. Y el Señor lo hace y lo puede hacer. También fuimos libres de la separación de Dios. Recuperamos nuestra relación con Dios. Vemos también que fuimos libres de esa destrucción de nuestra imagen y de nuestra identidad. O sea, recuperamos esa identidad como hijos y nuestro diseño original, cómo Dios nos creó, cómo fuimos creados. Fuimos libres del control de Satanás en nuestra vida. Hoy el mundo vive esclavo de Satanás. Le quitamos, el Señor Jesús le quitó en la cruz todo el derecho y potestad a Satanás sobre nuestra vida. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Amén. En Hebreos 10:14, vamos a ir a la palabra, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús nos hizo perfectos a usted y a mí en la cruz del Calvario, y nos hizo santos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, el 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermoso, ¿verdad? Hermoso todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz. Él nos redimió y nos salvó y nos libertó. Y vamos a ver en Juan 8:31, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos escuchado este versículo muchas veces, pero tenemos que pedirle la revelación al Espíritu Santo para que esto se haga realidad en nuestra vida. Aquí tenemos 3 componentes importantes a tener en cuenta.
Uno dice que habían creído en Él. ¿En quién habían creído? En Jesús, ¿cierto? Y ese creer no es solo decir, ay, sí, yo creo en Dios, yo creo que existe, yo creo que Él murió por mí y paré de contar. No, va más allá. El creer es ser consciente de que en esta nueva vida yo muero a esa vieja naturaleza que traía del mundo y nazco a una nueva vida en Cristo. ¿Y qué implica nacer a esa nueva vida? ¿Qué implica? Confiar en Dios, ¿sí? Confiar en Dios y creer en su plan divino para mi vida. ¿Cómo? Rindiendo mi voluntad a Él para que Él haga en mí, porque es la única manera que el Señor y el Espíritu operan en nosotros, ¿sí? Para caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. Un componente, fe. Segundo componente, permanecer en su palabra. Vivir en el Espíritu. También lo hemos hablado bastante. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cierto? Es entender que ahora en esta nueva vida yo tengo a mi disposición todo lo que Él dice que yo tengo acá. Y incorporarlo en mi cerebro y en mi mente, ¿sí? Y cómo si es posible vivir la palabra. ¿Por qué? Por lo que les digo, los pensamientos de no puedo, no soy capaz, no estoy preparado, eso es para los otros, no es para mí. No, todos fuimos llamados. El Señor nos llamó a todos. Todos tenemos las mismas capacidades, habilidades, ¿sí? Y todos nos llamó, a todos nos llamó. Entonces debemos entender qué es vivir en el Espíritu. Y es que cuando yo conozco más a Cristo, yo vivo más en el Espíritu que en la emoción o en la carne, ¿cierto? Porque la carne ya está muerta. Entonces es apropiarnos de lo que dice su palabra. Eso es permanecer en su palabra. El tercer componente es conocer la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad es algo que dice acá o la verdad es una persona? La verdad es una persona y es Cristo. La palabra dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otra forma de ir al Padre sino por Jesús, sino por Cristo. Él lo dejaba aquí escrito. ¿Y entonces qué significa ser libre? Lo primero que debemos conocer es que Dios, que fue el que nos creó, que es nuestro diseñador, es la única fuente de gozo y de verdadera libertad de vida. No hay otra fuente. No debemos buscarla en amigos, en la pareja, en los hijos, en los padres, en el trabajo, en los títulos, en el dinero. La única fuente de gozo y de libertad es Dios. Recordemos que vivimos en un mundo que es pasajero y temporal, pero ahora nosotros los hijos de Dios vivimos en el propósito eterno. Y ahí hay dos aspectos que debemos tener en cuenta. Uno, la verdad libertadora. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad libertadora para nosotros los hijos de Dios? La obra redentora. Allí entendemos qué fue lo que hizo Jesús y para qué lo hizo, ¿cierto? Y el otro punto es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el poder manifiesto en nosotros que nos permite disfrutar de todo lo que nos fue concedido en esa cruz aquí en la tierra, a pesar de las circunstancias. Predicaba la pastora del gozarnos a pesar de las circunstancias. Entonces tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y a gozarnos a pesar de las circunstancias. Y la gente dice, no, pero es que es muy difícil, pero es que esto no se puede, pero es que no, sí se puede. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, sí se puede. Sí, es posible todo. Es posible todo. Es posible pedir perdón, es posible dar amor, es posible sentir misericordia por los demás, es posible todo. Si yo estoy lleno del Espíritu, yo puedo hacer todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Es entender también la diferencia entre ser esclavo y ser hijo. La palabra en Gálatas 4:7
nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando un esclavo, yo me imagino que el esclavo obedece órdenes de su amo, no come en la mesa con las demás personas, ¿cierto? ¿El hijo qué hace? Yo llego a la casa de mi mamá, me quito los zapatos, me subo a la cama, le abro la nevera, me como lo que... Es mi mamá, ¿cierto? Es mi papá, son mis padres. Igual, con lo que hizo Jesús en la cruz, tenemos esa relación directa con nuestro Dios. Nosotros podemos ir a Dios sin ninguna interferencia, sin ningún protocolo, en total confianza, con un corazón sincero, a decirle lo que nos pasa, cómo nos sentimos, ¿cierto? A darle gracias por lo que Él nos ha dado. Entonces es entender que ya no somos esclavos, que somos hijos. Y como hijos tenemos una herencia. Así como su papá y su mamá le dejaron la casa, el carro, no sé, o le van a dejar, asimismo el Señor nos dejó la herencia. Y la herencia es todo lo que tengo a mi disposición en la palabra de Dios. Entonces este versículo en Gálatas 4:7 nos recuerda una verdad que es fundamental para todos los hijos de Dios. Y es que a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos ha hecho sus hijos. Lo vemos también en Juan 1:12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser llamado hijos de Dios es un título que se adquiere fácilmente. No todos son llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hemos creído en Jesucristo. En el contexto de la carta a los Gálatas, Pablo estaba hablando sobre cómo la ley de Moisés, que los judíos seguían como regla de vida, los había mantenido esclavos, ¿sí? Pero les estaba diciendo que ahora por medio de la fe, por medio de Cristo, habían sido liberados de esa esclavitud y habían recibido la adopción como hijos de Dios y asimismo como herederos de su reino. Entonces, en el verso 8 de Gálatas, Pablo exhorta a los Gálatas del por qué querían volver a ser esclavos, si ya habían conocido al Cristo vivo. ¿Por qué se querían devolver? Y miren que esto es un tema o un problema que tiene bastante gente en las iglesias. Las iglesias están llenas de gente que no avanza y que se devuelven precisamente porque no han entendido esto. No crecen. Hablábamos de la madurez espiritual. Y cuando uno llega, claro, uno aprende, uno va conociendo, pero cuando uno ya está en un nivel espiritual de comunión con el Señor, de amor, de vivir la palabra, pues uno ya es un hijo maduro, ¿cierto? Y era el problema que tenían los Gálatas y que Pablo los exhorta diciéndoles, ¿por qué se quieren devolver? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos si ya fueron libres, ¿cierto? Vemos que en el capítulo 5, también ahí en Gálatas nos dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y es que esta firmeza, lo que lo afirma uno, está aquí y está en su relación con Dios, ¿cierto? Esta firmeza es que cuando yo lleno mi mente de la palabra y cuando yo me lleno del Espíritu, soy firme, soy como la roca y me paro en mi posición que nada me puede derrumbar. A veces también las personas le echan la culpa a Satanás. No, es que el diablo me engañó, es que el diablo me ha dado duro. No, el diablo ya lo venció Jesús en la cruz. El diablo ya no tiene nada que ver. ¿Sí? Él solo trae pensamientos a su mente y usted es quien tiene la capacidad de permitirlos o desecharlos. Por eso Pablo es tan incisivo, renueven la mente, desechen, despójense de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. La libertad
como evidencia. ¿Cómo vemos la libertad como evidencia? Las personas que no conocen a Cristo piensan que creer en algo solo por creer no tiene ningún sentido. Y nos lo han dicho a cuantos, cuando vamos a evangelizar, nos dicen, pero usted cree en un Dios que ni siquiera ha visto. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo conoce? ¿Quién es ese Jesús? Usted, eso dicen, pero yo no sé si es real o no, ¿cierto? Entonces, dice, creen en algo que no es real, ¿sí? Y es que este es un punto bien importante, porque ahí muchos cristianos se quedan sin argumento y dicen, no, pues sí, yo no lo he visto, no, pues yo lo siento en la alabanza, en la oración, en el lugar secreto, pero es que Jesús es evidente, sí hay evidencia, ¿sí? El Evangelio no está solo en el ámbito de la creencia, sino de la evidencia, ¿sí? Y esta es la diferencia que existe hoy entre un evangelio ilusorio y un evangelio real. Y siempre que utilizo esta frase, lo hago para explicarle a la iglesia, de acuerdo a mi experiencia con Jesús, que conocer a Cristo es como el carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza, ¿cierto? Es una palabra muy coloquial colombiana, pero es así. Realmente usted y yo debemos experimentar la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver en nosotros la sustancia del que vive en nosotros, de Jesús, ¿sí? Entonces, siempre hemos hecho la invitación a la iglesia de que los hermanos experimenten, prueben, ¿sí? No se queden solo con lo que les decimos acá, sino vayan, escudriñen las escrituras, que el Espíritu les revele. Si ahí les está diciendo que usted es amor y usted no se cree que es amor, pruébese. Vaya, dele amor a alguien, dígale a una señora que lo necesita, mire, esta es una muestra de amor mía, dele un abrazo, si no es dinero, dele un abrazo, dele una palabra de aliento. Vaya a las personas y ustedes van a ver cómo Dios es real, porque las personas se quiebran ante el poder que habita en nosotros. Amén. El Señor dijo, ustedes lo van a conocer por el fruto que muestra el mundo, que Dios es real. Entonces Dios sí es real y tenemos argumentos y podemos mostrar que Dios existe, porque la prueba de que Dios existe es usted y yo. Y es que expresar esta libertad no es posible si vivimos engañados por el mundo, ¿cierto? Cuando el mundo nos hace creer que algo que ocurra en mi vida o la búsqueda de cualquier placer terrenal es más deseable que Cristo, ahí estamos fallando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso no nos permite ver y esconde el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo en nosotros. Entonces nos deja ciegos. Y hablamos, en la palabra hay muchos versículos que hablan de la ceguera espiritual y del entenebrecimiento del entendimiento. Y hay muchas personas caminando en iglesias de esta manera. ¿Por qué? Porque no han tenido esta revelación. Entonces no les es posible ver a Cristo en ellos. Y es un engaño que tienen en sus mentes. No es que Dios no lo haya hecho, no es que Cristo no lo haya hecho en la cruz, Él ya lo hizo. Pero es la manipulación en la que están viviendo en este momento. La otra forma de ser esclavos es la condenación. Cuando vienen pensamientos a mi mente de condenación, de que yo soy pecador, de que soy imperfecto, de que yo no sirvo, de que no soy capaz, de que yo no voy a alcanzar eso, de que no voy a lograr eso, eso es condenación. Y la palabra dice que nosotros ya fuimos libres de toda condenación, ¿cierto? ¿Qué no me permite ver la condenación? Creer lo que mi Padre dice de mí. Entonces, ¿en qué entro? En la incredulidad, porque no creo lo que mi Padre ya me dio, ¿sí? ¿Cómo se expresa la libertad en un hijo de Dios? Entonces, por ejemplo, yo quiero lanzarme de un avión en paracaídas. Es un ejemplo para ilustrar un poco de cómo se expresa la libertad de un hijo de Dios. Para hacerlo, ¿qué necesito? Tener el deseo. Tener el deseo de lanzarme, ¿cierto? Yo quiero lanzarme un paracaídas desde un avión. Segundo, la capacidad, ¿sí?
Si no sé cómo hacerlo, si yo no sé si me boto de pies, de cabeza, de brazo, por un lado, por el otro, pues, ¿cierto? Si cierro los ojos, si los abro, si grito, si no grito. Entonces necesito la capacidad. Tercero, tener la oportunidad de hacerlo. Puede que yo me quiera lanzar desde un paracaídas, pues no tengo el dinero, cuesta mucha plata, no tengo la oportunidad, no vivo en una ciudad donde se practique eso, ¿cierto? Y cuarto, tengo que tener en cuenta los factores que se puedan presentar durante la caída. 4 cosas, ¿cierto? Con este ejemplo, ¿a qué quiero llevarlos, mis hermanos? A entender que cuando Dios nos llamó y creímos nosotros en Jesucristo, fuimos libres por lo que Él hizo. Y cuando Jesús habla de conoceréis la verdad, que ya vimos que la verdad es una persona y es Cristo, Él produce ese deseo, el primer componente. La palabra dice que Cristo produce el querer como el hacer. Él lo produce. No lo produce usted, no lo producen las amistades, no lo produce nadie. Lo produce Cristo, ¿cierto? Adicional a eso dice que Él nos capacita y nos equipa. Es decir, nos da la habilidad para hacerlo. ¿Cómo nos capacita y cómo nos equipa? Con todo lo que vemos acá en la congregación, hablando con nuestros hermanos, en los estudios, meditando en la palabra en nuestro lugar secreto. Ahí nos equipa, ¿sí? Nos da la oportunidad, sí. Conocer a Cristo es una oportunidad que tiene todo el mundo. ¿De quién depende? De la persona, si quiere recibirlo o no y caminar bajo su voluntad, ¿cierto? Y finalmente Él produce la sustancia de Cristo en nosotros. La palabra dice que Él produce vida y vida en abundancia. Por eso es que decimos que el que tiene a Cristo lo tiene todo, porque Él produce todo. ¿Qué produce en nuestra vida? ¿Cuál es la evidencia entonces? Para un hijo de Dios, el fruto. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu, ¿cierto? Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Y eso qué nos da a nosotros? Nos da sentido y propósito de vida. Porque uno de los grandes problemas que hoy también hay en el mundo es que las personas no tienen sentido y propósito de vida. Entonces no saben para dónde va. Yo voy como Vicente para dónde va la gente, ¿cierto? Pero no saben cuál es su propósito, por qué nacieron, por qué están acá, a qué los llamó Dios, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros encontramos en Cristo. Nosotros fuimos llamados a expresar la gloria de aquel que habita en nosotros. Esa es la verdadera libertad. Que usted se goce todo, en toda circunstancia, que usted a pesar de estar viviendo en un mundo terrenal y temporal, donde hay circunstancias, donde hay tragedias, donde hay problemas, usted se goce el tiempo que el Señor lo va a tener acá en la tierra, porque todos vamos a morir, ¿no? Físicamente hablando. Entonces, que nos podamos gozar el reino en la tierra, este paso de nuestra vida en la tierra, ¿cierto? Y saber que vamos a morir físicamente también nos lleva a pensar, si a mí me dicen que me voy a morir mañana, ¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué harías tú si te dicen que te vas a morir mañana? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué harías? ¿Cómo evangelizarías a una persona? ¿Cómo le hablarías de Cristo? ¿Cierto? Y aquí viene una parte súper importante, y es que nosotros estamos predicando el evangelio de la verdad, ¿sí? No es que hayan muchos evangelios, hay uno solo, ¿sí? Pero muchas iglesias se han dedicado a predicar el evangelio de la prosperidad. Tranquilo, venga a la iglesia. Estaba acompañando al odontólogo a mi esposo esta semana, aprovechando las vacaciones. Y llegaron 2 señoras a evangelizar. Ahí, preciso. Sí,
Entonces, bueno, él entró, le iban a hacer una radiografía, tal, entonces él entró y yo me quedé escuchando a las señoras y, y qué labor bonita llevar el mensaje, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos llevando el mensaje? La señora de entrada le dijo a la señora, usted sabe que el mundo está difícil, ¿cierto? Que estamos en los últimos tiempos, que el mundo se va a acabar y necesitamos arrepentirnos. Entonces yo decía, Señor, ¿yo cómo predicaría? ¿Sí? ¿Cómo estamos predicando el Evangelio? Generando terror o temor a las personas, ¿sí? Y usted sabe que usted es pecadora, porque perfecto, ¿quién? Nadie, su merced, nadie. Le decía a la señora, sí, claro, ¿quiere hacer una oración? Ella, ¿sí? Y después yo hablé con ellas y les explicaba lo delicado de hacer esa oración y cómo la persona debe ser consciente del paso que está dando cuando decide recibir a Cristo, cuando decide que Cristo tome el control de su vida y que se haga la voluntad del Padre y no la mía, ¿cierto? Pero entonces me causó curiosidad y me quedé escuchándolas de lo que le decían. Después mi esposo salió y dijo, ¿usted por qué le dice a ella que es pecadora si ella no es pecadora? Entonces, entonces fue muy chistoso, pero el Espíritu Santo me hablaba de cuál es el evangelio que queremos predicar, ¿sí? El evangelio de, ven que todo va a estar bien, ven que aquí todo es paz y todo es amor y no. Miren, vemos que en 2 Corintios 4:4 dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, debemos tener cuidado con qué palabras también escuchamos, ¿cierto? A veces escuchamos prédicas y pues uno puede escuchar varios pastores o varias prédicas en YouTube, hay bastantes, pero nosotros que ya tenemos la revelación de la palabra debemos filtrar muy bien eso. ¿Por qué? Porque se ha sembrado una semilla que no corresponde a lo que Cristo enseñó y al evangelio que Cristo quiere que nosotros llevemos a la gente, ¿sí? No es lo que la gente quiera, lo que la gente desea, porque entonces ahí se invierte el vector y pone a un Dios que suple, que apaga incendios, que yo voy corriendo a Él para que me ayude. Pero ese evangelio saca del trono a Dios y lo pone como colaborador nuestro, sí, más o menos, proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, este evangelio está encubierto en muchas iglesias en el mundo, ¿sí? Está encubierto entre los que se pierden y es una estafa, ¿sí? Porque nosotros no debemos creer en un pastor ni en una iglesia, debemos creer en lo que dice la palabra. Y lo que predicamos en la iglesia Nueva Vida de Cristo es lo que está aquí. No fundamentamos nada que no esté aquí en nuestras prédicas. Y oramos y pedimos revelación al Espíritu Santo cada vez que vamos a estudiar una palabra, y cuando vamos a los estudios la desmenuzamos a lo máximo, precisamente para eso, para que el entendimiento y la revelación del Espíritu venga. El motivo por el cual Pablo nunca se sintió estafado o en un evangelio de estafa es porque cuando el Señor lo escogió como instrumento útil le mandó a decir por medio de Ananías, yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y para Pablo el padecer por su causa de su nombre era el mayor privilegio. Era la gloria y la honra hacia Dios, lo que lo hacía sentir a él completamente honrado y satisfecho. Entonces Pablo entendió muy bien lo que significa ser un hijo de Dios y a lo que lo había llamado el Señor. Por eso vemos que sus discípulos sufrieron, murieron ahorcados, quemados, etcétera, ¿cierto?
Y no quiere decir con esto que nosotros debamos vivir en dolor y en sacrificio y latigándonos, no, pero sí entender muy bien que esta nueva vida en Cristo que nos ha dado el Señor es para que nosotros mostremos a Cristo al mundo, porque el mundo nos necesita y nosotros somos el instrumento útil en las manos del Señor. Jesús pues logró traer el cielo a la tierra y nos demostró que sí se puede, iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor Jesús, hoy por la revelación de tu Espíritu, Señor, que tú has dado a cada corazón, a cada familia aquí representada en la nueva vida en Cristo, Señor. Hoy oramos para que tú traigas ese alimento fresco de tu palabra, Señor, a cada persona cuando te busque en su lugar secreto.